Vamos a seguir con toda esta situación del turismo golpeado por la pandemia en este 2020, pero vamos a ver qué es lo que sucede en Europa. La Argentina constantemente está mirando el continente porque anticipa un poco lo que puede llegar a venir. Allí está un compatriota nuestro, Juan Ibarra, que es periodista argentino, está en Mallorca, pero ha trabajado por todas partes de distintos países de Europa. Juan, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sí. Ya 3:46 de la un poco tarde, claro. Palma de Mallorca. Te iba a preguntar qué hora es, claro, tardísimo, se quedó despierto por nosotros. Bueno, muchas gracias. Estamos en vivo entonces en Mallorca con Juan para que nos cuentes cómo fue en algún punto la temporada de verano por esos pagos. Bueno, sin duda es una temporada totalmente atípica donde se dieron situaciones inimaginables, playas paradisíacas completamente desiertas, todos los restaurantes y bares en el contexto alrededores de las playas más concurridas de toda Europa, totalmente vacíos, cerrados, sin turistas, peatonales completamente vacías, espacios para aparcar el auto, por ejemplo, para estacionar en lugares que eran imposibles de pensarlo. Entonces, realmente llamaba mucho la atención a la vista, sobre todo. En una segunda instancia, quizás a los locales le parecía algo bueno porque era una primera y única oportunidad de poder vivir su isla, sus lugares de una manera los casi lugareños. vacía, sin turistas. Exacto, pero también una forma muy triste de ver algunos lugares donde siempre eran resplandecientes, de luces, de focos, de mucha gente, y que se veían ahora con la típica imagen de lugares cerrados, donde no había trabajadores, donde no habían luces, y lo que era antes un gran lugar de divertimento, hoy se transformó, y durante todo este verano se transformó en un lugar vacío, casi fantasmal. Principalmente en España, ¿la gente no circuló porque había restricciones o porque no se animaba a visitar centros turísticos? Bueno, cuando se empieza a salir de la cuarentena obligatoria, la más estricta, lo que se hizo fue apostar al mercado local, digamos, al turismo local. Ese turismo local obviamente empezó a responder y empezaron a moverse, digamos, internamente dentro de España. ¿Qué pasó? Los focos más grandes, por ejemplo, como había en Cataluña, con una población, digamos, altamente... que estaba como en una situación de riesgo para el resto de España, o también en la Comunidad de Madrid en general, el País Vasco, realmente empezaron a chocar contra esa política que se intentaba realizar, que era el apoyar el turismo local por sobre el turismo extranjero, que pudo haber traído el virus o poder esparcirlo de una manera más, quizás poco controlable o más irresponsable. Entonces empezaron a responder de distintas maneras, porque se apostó por el turismo local, pero al mismo tiempo las mismas comunidades autónomas, como por ejemplo la de las Islas Baleares, la de Mallorca, donde estoy yo, decía, no, miren, las de Cataluña, por favor, traten de no venir tanto. Se emitió un documento oficial y se pidió oficialmente que ciudadanos de Cataluña o de distintos lugares de España no vengan a las Islas Baleares, como una recomendación, pero termina chocando con la idea principal. Claro, sí, Facu. Sí, me pregunto, Juan, ¿qué situación económica está viviendo España? Porque recibe tantos turistas como habitantes a lo largo del año, y al tener las fronteras prácticamente cerradas o de alguna manera una caída abrupta en la cantidad de turistas, ¿qué pasa en la economía de esta industria tan importante para España? No, es tremenda la caída, es tremendo el cimbronazo que siente España. Hay que recordar que un año atrás también se sintió otro cimbronazo, donde una de las agencias de ventas de tour operadores más importante del mundo también quebró. Entonces eso hizo que en este segundo año supuestamente iba a ser un año de reconversión y de poder apostar nuevamente al sector turístico, y no se pudo dar. Hubo un 75% de caída con respecto al año anterior. Hubo casi 10.000 millones de euros que no ingresaron a las arcas de España. Más o menos el turismo a nivel España es el 13% del PBI, y ese 13% del PBI realmente
se va a sentir, digamos, impactado fuertemente porque es una de las industrias que más ingresos, digamos, líquidos ingresa a todo el país. Y entonces realmente se va a sentir mucho ese impacto de la falta de turistas extranjeros, porque no solamente era que venían o no venían extranjeros, sino también los modos de vida. Muchos extranjeros alemanes, sobre todo, tienen casas, por ejemplo, en Mallorca. Esos alemanes que tienen casa en Mallorca, lo que hacen es, vienen y se quedan en sus casas, no hacen el típico turismo donde se gasta más dinero, sino que tienen un turismo más local, si se puede llamar de esa manera. Entonces, los gastos internos también bajan mucho y sin duda la economía se va a resentir como nunca en España. Sí, Nico. Sí, ¿cómo estás? España, más allá de ser un centro turístico en sí mismo, por su historia, por sus playas y todo eso, también es el puerto de entrada a turistas que se esparcen por el resto de Europa. ¿Eso también ha caído? ¿Lo han notado? Como que, bueno, no nos afecta a nosotros solo, directamente hay gente que no quiere ingresar a Europa. No, sin dudas. Y además, en primer lugar, digamos, las medidas fueron locales y también fueron regionales, digamos, de restricción y también de movilidad interna dentro de la Comunidad Europea. Digamos, habían lugares como el caso de Mauricio Macri, y pongamos un caso ejemplar para eso, por ejemplo. Él se tenía que ir de un lugar, de un área quizás más, digamos, de un riesgo alto, como puede ser Sudamérica, de Argentina, se tenía que ir a Suiza, y tuvo que hacer una escala, una cuarentena obligatoria de unos 14 días en Francia. Así como el caso de él, obviamente, hubo casos de prohibiciones y restricciones internas. Por ejemplo, muchos países como Alemania o Francia tienen lugares y ciudades detectados que no pueden ingresar algunos vuelos internos, por ejemplo, de Mallorca. Los alemanes, que tienen un vínculo directo con todo lo que son las Islas Baleares, decretaron que las Islas Baleares era un foco de contagio y era un lugar peligroso, digamos, del cual se podría venir. Y a partir de ahí, automáticamente, o hacías la cuarentena obligatoria o no podías entrar al país. Entonces, sí, España es ese primer aterrizaje en Europa junto a Frankfurt y otros grandes aeropuertos, pero después la movilidad interna también se ve bastante restringida. Juan, ¿de qué provincia sos? Soy de Corrientes. ¿Y tenés familia en Corrientes? ¿Hablás con ellos y demás? Sí, tengo la suerte de tener amigos, de tener familia en Corrientes. De hecho, uno de mis amigos de Corrientes está ahora conmigo, al lado mío, y tengo la suerte de poder disfrutar de ellos acá. Y solamente una anécdota, mis padres vinieron en marzo y les agarró la cuarentena acá. Y con exactamente, en la zona, digamos, en el punto más caliente de las restricciones, y lograron volver a Argentina después de un mes y medio a partir de los vuelos de repatriaciones que se hicieron. ¿Y qué te cuentan de diferencia que vos notás entre España y la Argentina? ¿Mucha? Y un poco lo que anticipabas al comienzo de la entrevista, está pasando algo que en Argentina va a pasar, digamos. Es una anticipación se está anticipando muchas de las cosas que suceden acá, y a partir de eso ellos también pueden tomar dimensión, por ejemplo, de lo que era el virus al comienzo, cuando en las primeras semanas, cosa que en Argentina todavía no se hacía de una manera tan restrictiva, y a partir de ahí, sí, bueno, obviamente nosotros vamos compartiendo esa información a diario. Lo que sí se hizo es ganar mucho tiempo. Claro. Y también lo que demostró, y con esto cierro, es que durante los meses de verano, cuando se intentó abrir de una manera casi indiscriminada, esa apertura quedó de manifiesto que fueron por razones puramente económicas y por el clima. Entonces también para prestar atención a eso. Claro. Juan, gracias por atendernos con la diferencia horaria. Que tengas buenas noches, que descanses. Un abrazo grande. Por favor.